Bueno, siendo las 9:03, damos iniciada la actividad. Hola a todos y a todas los asistentes. Mi nombre es Camila Rojas y a nombre de la Facultad de Psicología quiero darles la bienvenida al webinar Recursos Organizacionales para la Transformación. El tercero de un ciclo de webinars que han tenido como base el trabajo de producción de un libro que compila investigaciones, experiencias y reflexiones sobre el trabajo de organizaciones en proceso de transformación en coedición con RIL Editores, el que será publicado próximamente. Los invitamos a participar de esta actividad realizando sus preguntas a lo largo de ella en la sección Preguntas y Respuestas, que está en la barra inferior de Zoom, y les pedimos que el chat lo usen solamente en el caso de problemas técnicos, para que no se vayan perdiendo las preguntas. Finalmente, comentar que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, uddtv.ud.cl, y comentarles que también esta presentación va a estar disponible en nuestra página web durante la próxima semana. Esperamos que hoy la tecnología y las conexiones nos acompañen, pero les pedimos consideración si es que tuviésemos algún problema técnico durante la charla. Agradecemos a todos los inscritos interesados en participar y los invitamos a informarse siempre de nuestras actividades en la web psicología.ud.cl y en nuestras redes sociales @psicologiaudd. Dejo con ustedes al doctor Pablo Sea, quien expondrá sobre la influencia de las redes de vínculos informales en el proceso de cambio, mostrándonos que en este proceso emergen pequeñas estructuras de redes de confianza llamadas cliques. Y a continuación, la psicóloga docente y directora de Educación Continua, Solange Quilodrán, quien expondrá un reporte de experiencia y conceptualización desarrollada para el capítulo titulado Aprendiendo de la crisis como recursos para construir futuro, en el cual presenta las transformaciones aceleradas y la crisis como recurso para reflexionar, aprender y desarrollar competencias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todos quizá también, ¿por qué no? Agradezco su presencia, su compañía, su interés por estar acá. Gracias por la audiencia, que esperamos que más que una audiencia sea una interacción y podamos intercambiar un poquito, de manera que vamos a estar atentos a sus consultas y en cuya y también al chat. Bueno, voy a presentarles entonces los hallazgos de una investigación realizada durante los años 2018 y 2020, longitudinal, a una institución de servicio público de Chile, en donde exploramos redes y esto que le llamamos los lazos invisibles. Adelante, por favor. Me va a ayudar ahí Yanira en la pasada de las láminas. Una atrás. Hoy día el mundo está completamente interconectado, ¿ya? Eso lo sabemos, pero hay varios tipos de redes. Hay redes de comunicaciones que nos permiten relacionarnos. Está la conocida red social, que no es solo Facebook, ese es solo un medio, hay mucho más. Hay también otro tipo de redes, adelante, como por ejemplo esta red que es de transporte, aeropuertos, vuelos, que podría, por ejemplo, mostrarnos cómo se distribuye el COVID por el mundo, y otras distribuciones más, ¿por qué no? También hay otro tipo de redes, adelante, como por ejemplo esta que es de Hausman en Harvard, es una red económica que relaciona capacidades con productos y en base a eso es capaz de visualizar oportunidades para los países, ¿ya? Les recomiendo este link, que es de un chileno que está allá en Harvard y produciendo estas maravillas para para toda América y otros países. Les voy a dejar el link de esta página al terminar la exposición en el chat, para que los que quieran visitarla puedan ver este tipo de red, que también es muy interesante. Pero finalmente, adelante, ¿qué es una red? Una red es una representación de relaciones, ¿ya? Una red es entonces un conjunto de nodos que son una para atrás, un conjunto de nodos que son estos circulitos unidas por lazos que son las rayitas, ¿ya? Entonces tenemos los nodos, que pueden ser personas o artefactos, que están conectados por relaciones que son representadas por esta rayita que se llaman lazos, ¿ok? Entonces, en este estudio nos interesó identificar una red organizacional, que no es lo mismo que el organigrama, se le conoce como el organigrama informal. Representa los poderes ocultos que hay en una organización, ese tejido de amores y de desamores, la vida de pasillo, qué ocurre en los descansos, los happy hours, qué pasa con los grupos informales en una organización. En eso consistió entonces, adelante, nuestra investigación, que es
mirar este organigrama informal y ver cómo en realidad se representa en esta red de relaciones entre personas. Nuestro estudio se enfoca en cliques, espérate, bueno, una para atrás, en cliques. ¿Y qué son los cliques? ¿Ya? Clic, la palabra se escribe cliques y se pronuncia clic, clics. Entonces, ¿qué son los clics? Les voy a hacer un pequeño desafío, un ejercicio muy simple. Pónganme, porfa, en el chat lo que para ustedes representa la idea de clic. ¿Con qué asociarían un clic? Les voy a dar una pista. El significado de clic va por el lado de gangs, camarillas, pandillas. Esa es la traducción que se le hace. Piensen en una organización y para ustedes qué significa un poco el concepto clics. Voy a estar, ¿qué pasa con el chat? A ver si ahí tenemos compartir, interactuar con algo o alguien, un clic en una organización, un clic se han estudiado clics en distintos aspectos de la sociedad, conectarse, muy bien, accionar, excelente. Yo hice una pequeña conversación y me ocurrió que los clics, alineación, estamos pero vamos a suspender la charla porque no necesitamos revisar esto. Adelante. Lo que encontramos nosotros es que los clics y las pandillas son, por ejemplo, identificadas con conceptos como los maras, por ejemplo, que es una pandilla centroamericana. Eso es una pandilla, gangs, un clan de escoceses, por ejemplo, eh, una camarilla de conspiración como Anonymous, por ejemplo, o una banda de revolucionarios bandoleros, un grupo de gángsters como Corleone, o barras bravas, ¿sí? Entonces, estos grupitos que se miran a sí mismos, que están altamente cohesionados, se entienden también como riesgo, como complot, como espionaje, como cosas clandestinas en una empresa. Los pelambres, los rumores de pasillo, los boicots, son cosas que se tejen en estos grupitos, ¿no? Entonces, genéricamente eso es lo que encontramos cuando exploramos el concepto de qué es lo que la gente piensa que es estas pandillas, estos clics en las organizaciones. Y más parecido a lo que ustedes colocaron ahí, que excelente, un clic adelante es un grupo de personas, actores, sujetos, gestores, nodos de estas personas, que pueden ser una familia, adelante, un grupo de amigos, y lo que los diferencia es que están conectados todos con todos, ¿sí? Tienen conexiones bidireccionales que los cohesionan. Entonces, cada nodo está vinculado con todos los demás. No hay ninguno que no, ¿ya? ¿Y dónde se encuentran estos cliques? ¿Dónde los veo? Adelante. Usualmente están metidos en redes de organizaciones y no se ven, ¿ya? Están incrustados en una red mayor. Por ejemplo, en el ejemplo acabamos de ver un clic y luego se nos desaparece pero no puedes identificar claramente quiénes son, cuál es el grupo que los genera, ¿ya? Los clics. Entonces, los clics los encontramos en cualquier organización donde hay seres humanos, donde hay relaciones, donde hay familias, donde hay amigos. Y los clics son grupos de relaciones basadas en redes, en lazos fuertes de confianza, ¿ya? Eso es un clic. Entonces, nosotros nos interesamos dentro de la red en estudiar la presencia de clics. Después les voy a contar por qué. Adelante. Y especialmente una estructura de clics que son las tríadas con vínculos recíprocos, que son relaciones de triángulo, no piensen mal de esto, pero los estudiosos han comprobado que los clics más fuertes y más persistentes son los que se dan en tríada. ¿Ah? A esto le llaman los lazos simelianos. El nombre simeliano viene de George Simmel, que es un sociólogo que en 1908 ya proponía la sociedad como un tejido formado por lazos recíprocos entre sujetos. Adelante. Entonces vamos al caso.
Y hicimos el estudio en una organización de servicio público que está dentro, en el epicentro del proyecto de modernización digital del Estado. Ellos iniciaron con un proyecto de implementación tecnológica teniendo como sponsor al BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Aún no puedo decirles el nombre de este servicio público, porque estamos en espera de la autorización ética, pero en el capítulo esperamos que aparezca. Ellos iniciaron entonces 2016 y 2015 estudiando una transición, una modernización tecnológica que finalmente les significó que un grupo de funcionarios públicos, casi todos de las áreas de las ciencias humanas, tuvieran que pasar de una práctica cultural de trabajar con su lápiz Bic, bueno, no es para tanto, pero pasaron del lápiz Bic al uso de sistemas digitales de última generación, basados en normas de la NASA. Y no es broma, se basaron en normas de la NASA. El proyecto tecnológico entonces inicia esta implantación 2017-2018 y rápidamente es rechazado por los funcionarios. Viene la ley del hielo, los problemas de comunicación, las cabezas gachas, y al final este grupo de ingenieros que implementa terminan respondiendo a la lógica de los silos y concluyen aislados en su oficina técnica. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Un proyecto de implementación, gestión del cambio, que empieza a fracasar. ¿Qué dijeron el equipo directivo? Bueno, llamemos aquí una mirada externa que nos ayude a ver qué es lo que ocurre y que nos dé orientaciones respecto a lo que podemos hacer. Nuestro primer acercamiento entonces con esta organización fue con el equipo directivo y con ellos levantamos un primer diagnóstico. Ellos nos dijeron, comillas, aquí el problema es de caciques, islas, fundos y rumores de pasillo. ¿Han escuchado eso? Islas, fundos y rumores de pasillo. ¿Ya? Si los feudos les llaman en literatura, y eso es lo que veía la dirección. Entonces, diablo, ¿qué hacemos? Abrimos los hilos, atacamos los rumores de pasillo, creamos más medios de comunicación formal. Esta visión diagnóstica de feudos, de silos, de rumores de pasillo es válida. Es la visión de la dirección, construida desde su lenguaje. ¿O es necesario buscar una visión externa, una interpretación distinta? ¿Qué es lo que ellos pedían? Y al final, ¿cuál es la visión mandante? ¿La del actor? ¿La del interventor? Bueno, buena pregunta. Quizá no haya una respuesta cierta. Como diría Rorty, el pragmatista, ninguna visión por sí misma quizá tenga, sino aquella que tenga más incidencia sobre la problemática o lo que finalmente resuelve este lío, pueda ser la más válida. Pero, ¿cuál es la visión que resuelve este lío? Dijimos entonces, vamos a investigar. Y ahí empezó nuestra historia. Adelante. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué consistió la investigación? Dijimos entonces, tenemos los hilos, tenemos los feudos, tenemos los rumores de pasillo. Necesitamos saber cómo se dan esas dinámicas invisibles, ¿ya? Especialmente los rumores de pasillo. Los hilos y los feudos responden y son equivalentes a las áreas organizacionales. Son formas en que las áreas organizacionales se protegen, de manera que nos interesó investigar si es que eso era reflejado en las redes y especialmente cómo fluyen los rumores de pasillo. ¿Qué hicimos? Seguimos las conversaciones con el equipo directivo, seguimos explorando, hicimos 2 focus group en que participaron jefaturas por un lado, funcionarios seleccionados como informantes por otro, aplicamos encuestas de gestión del cambio, que por lo general explora cuáles son los obstáculos y las resistencias al cambio para vencerlas, que es la posibilidad como más clásica. Hicimos encuestas de satisfacción para conocer el contexto e hicimos un diagnóstico de redes, ¿ya? Que es lo que nos interesaba mirar. Esa fue tomada a través de una encuesta. Se pueden rescatar datos de redes sociales también para identificar los vínculos entre personas. En este caso lo hicimos a través de una encuesta realizada en octubre de 2018 y luego una siguiente encuesta de seguimiento longitudinal que se realizó en junio del 2020. Se trabajó con la organización completa, un poco más de 100 funcionarios, y finalmente hubo talleres de devolución de soluciones en la primera fase, 2018,
Y en 2020, 31 entrevistas para interpretar toda esta información, darle un sentido a lo que nos decían los números, y nuevas sesiones de devolución, AFI en junio, julio, agosto del 2020. Para cerrar finalmente todo eso con un análisis más fino y el capítulo que presentamos en este libro. ¿Ya? Esa es la guinda de este pastel. Entonces, eso genéricamente fue lo que hicimos. ¿Qué encontramos? Adelante. Aquí hay redes. Esos son diagramas de redes. ¿Ya? Nodos, que son los círculos, y lazos, que son los vínculos. Entonces, ¿qué fue lo que observamos entre 2018 y 2020? Que la cantidad de lazos aumentó significativamente. ¿Ya? Además de la red completa que aumentó, seleccionamos una muestra de los mismos funcionarios que habíamos tomado 2018-2020, excluimos a los funcionarios nuevos y comparamos. Y en esa muestra que tomamos de los mismos funcionarios, o sea, no había más en la red, encontramos que la red aumentó en 240 lazos. ¿Ya? O sea, pasó de 293 lazos a 533 lazos. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué creció? ¿Por qué se duplicó los vínculos de contacto entre las mismas personas? Allá vamos. Adelante. Respecto de los cliques, que no son observables en todas las organizaciones, hay organizaciones en donde no hay cliques, ¿ya? No están estos contactos estrechos. Y este fenómeno no aparece siempre. En este caso lo encontramos. Y encontramos en 2018 15 cliques, de los cuales 11 son triadas y 4 son cuartetos. Adelante. En 2020 encontramos 23 triadas y 5 cuartetos. ¿Qué pasó? Adelante. ¿Por dónde fue que creció la red? ¿Qué es lo que explica el crecimiento de la red? Adelante. La red no crece en integrantes y los cliques tampoco se expanden en integrantes, sino que lo que ocurre es que crece la cantidad de cliques y especialmente crece la cantidad de cliques en tríadas. ¿Ya? Los grupos de 3 fueron los que se duplicaron. ¿Qué nos dice este diagrama? Les ofrezco ahí comentarios que les parezca relevante en chat. Mayor cohesión, ya, ahí me están comentando. Claro, crece la cohesión, pero de grupos, de cliques. ¿Qué ocurre con los cliques aislados? Mayor cohesión de grupos pequeños, pero que no se relacionan con nadie. ¿Qué pasará con una organización llena de estos pequeños subgrupos, pero que no conversan entre sí? Probablemente entren en competencia y conflicto, o entren en aislamiento y dividan la organización en trozos. ¿Correcto? Alguien me dice allí mayor cohesión interna, pero aislamiento al mismo tiempo. Sí. Problemas de cultura, exacto, porque dentro de cada clique se desarrolla una cultura propia, una forma propia de conversar, que no es la misma que ocurre a nivel organizacional. Intereses distintos, sí. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Es tener una organización llena de cliques desconectados. ¿Ya? Existen liderazgos, intereses y fuertes en esos cliques aislados que pueden entrar en conflicto. ¿Sí? Perfectamente. Adelante. Otra observación más de esta red. El tamaño de los nodos tiene que ver con la cantidad de vínculos que ellos tienen. ¿Ya? Se le llama centralidad. Mientras más grande, más contactos tiene. Otro elemento más ahí que observamos es que las formas de esos nodos no son las mismas. Y ese es un dato, es súper importante. Lo que acaba de poner en pantalla es un dato más que es maravilloso y que esos cliques sí están conectados. Dale una más, por favor. Y están conectados no por mediadores, o sea, no por personas que conversan con uno y otro, sino que por traslape de un clique con otro. O sea, un participante que está conectado con todos los integrantes de un clique está conectado con todos los integrantes de otro,
Y esos hacen el vínculo, ¿sí? Hacen la conexión, hacen ese traslape, esa articulación entre uno y otro. ¿Qué ocurre cuando los cliques están conectados? ¡Wow! Vamos a verlo. Lo otro es que, y ahí me contestan ustedes qué es lo que pasó aquí, pensando en la lógica de silos y feudos. Los silos son estructuras de aislamiento, ¿sí? Mi área se aísla y no dialoga. Los feudos son estructuras de protección, en donde el feudal es el que representa a todos sus personajes y tú no puedes acercarte ni al administrativo ni al ingeniero, tienes que hablar con el jefe o con el gerente, ¿sí? Los feudos protegen. Entonces, en una organización en donde se dan estructuras de feudos, de silos, ¿qué es lo que ocurre con estos cliques? Les voy a dar un dato. La figura que aparece en estos nodos, la forma, tiene que ver con que pertenecen a un área. Entonces, estos personajes que están en los cliques, la figura indica que pertenecen a áreas distintas. ¿Qué significa eso? A ver si en el chat hay alguien me ayuda a interpretar esto. ¿Sí? Tenemos entonces tenemos cliques que están traslapados y que se enlazan, que dialogan entre sí, y es una dinámica completamente distinta al aislamiento. Y tenemos entonces cliques que están compuestos por personas que son de distintas áreas. ¿Qué significa eso para una organización? Bueno, otro hallazgo maravilloso, que los cliques rompen la lógica de aislamiento de los silos y de los feudos. Entonces, ese rumor de pasillo que se siente por detrás traspasa, es una ventaja, traspasa desde la organización, desde la dirección a veces no es bien leído, es visto como el rumor es algo molesto, es algo incómodo, pero traspasan, son capaces de traspasar la lógica de los silos y de los feudos, ¿ya? Y eso también es una buena noticia, esa ruptura, ¿ya? Gracias, María Rosa. Perfecto. Adelante, por favor. Entonces, esta gran noticia de que todos están enlazados, eh, y no es un enlace simple, sino que es alguien que participa en distintos cliques, es una tremenda noticia. Técnicamente se le llama pliegue estructural a la intersección y a los nodos o los sujetos que están ahí se les llama corredores de clique, ¿ya? Ese es como técnicamente el lenguaje. Enriquece porque se vinculan en algún momento, dice Ana Luisa. Perfecto. Así es, vamos para allá. Y ese es parte del hallazgo de esta investigación, en este caso real. Adelante entonces. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Varias cosas. Explica los cliques, ese que tienen ahí es el corredor de pasillo. Por ahí fluye el rumor. Por ahí se encadena el diálogo de los pequeños grupos. ¿Sí? Ese es el pasillo. ¿Ya? Primer descubrimiento. Entonces estos caciques, islas, fundos, son traspasados por este rumor de pasillo, que actúa como una corriente que los traspasa, que los atraviesa y que genera diálogos, ya veremos qué tipo de diálogos, entre ellos. ¿Ya? Adelante. ¿Por qué se intensifica la red? ¿Por qué se duplica? ¿Y por qué se duplican estas pequeñas unidades? Adelante. Bueno, al parecer cuando hay condiciones de incertidumbre, cerramiento formal, aparecen los cliques. ¿Ya? Es como si los cliques contrarrestaran la incertidumbre ambiental con confianza dentro del grupo. Es como el fuego, es como la luz dentro de cada clique para contrarrestar el frío y la oscuridad exterior. ¿Ya? Estoy pensando en los primeros humanos que se reunieron en vínculos estrechos, de dos, de tres, de cuatro, de confianza, para sobrevivir, ¿sí? Frente a un ambiente que no era fácil de manejar. Ellos fueron los primeros cliques. Los lazos que unen a los cliques son históricos. Todo esto son estudios anteriores que pueden ver en el capítulo. Son históricos porque evolucionan en el tiempo, son autoselectivos, son elegidos desde la persona y con aceptación mutua y por confianza. Son de amistad. ¿Ya? Adelante. Las dinámicas al interior de los cliques
tienen condiciones muy similares a las que describen en los equipos de alto desempeño. Seguridad psicológica, porque admiten el error. Hay humor, el chileno es bueno para el deseo, hay humor dentro de los cliques, hay burla, hay deseo, y eso es parte de la confianza y de la aceptación también. Hay empoderamiento porque se comparte responsabilidad, hay una distribución dentro del clique que no necesariamente tiene un liderazgo dominante. Dentro del clique más bien hay colaboración y no competencia. Somos amigos, nos ayudamos, ¿sí? Queremos llegar todos juntos. Dentro del clique hay autorregulación, no hay extremos, hay cuidado mutuo. Y hay significado de mi trabajo y del aporte que yo puedo hacer en el ámbito más cercano. ¿Ya? El significado para mí y para los que yo quiero está puesto ahí, está compartido en el clique. Adelante. Y sí, efectivamente los cliques son los pasillos del rumor, pero realmente son rumores lo que fluye en ellos. ¿Qué es lo que fluye en los cliques? ¿De dónde emergen? ¿Cuáles son los diálogos? Bueno, conversamos después en estas entrevistas viendo qué es lo que se teje, ¿no? Y resulta que la comunicación de pasillo es diversa, es fluida, es generativa, está en construcción, es de contenido variado, no se enclaustra dentro de un clique, ni se centra en temáticas que obstaculizan o que facilitan las cosas, sino que más bien son aperturas al intercambio, son orientaciones a la acción, ¿ya? Eso está estudiado, en los cliques no solo se habla, se hace, ¿ya? Adelante. Están haciendo unos comentarios ahí que pudiera ser virtuosa para la organización un clique. Siempre, siempre. También está estudiado. En el libro van a ver las referencias y los detalles de todo eso, pero sí, hay investigaciones que dicen que los cliques no son estructuras de oposición, son estructuras generativas. Son grupos de amigos, de confianza, de cercanía. Y en el clique entonces no solo se habla, se hace. ¿Y por qué se hace? Porque hay confianza en probar soluciones. Hay derecho al error, al calor de este fuego en que nos reunimos, este fuego de la confianza, surgen acomodaciones, ensamblajes, heurísticas del trabajo. En los cliques creamos aquello que el PNUD, en su estudio del 2009, que le llamó la manera de hacer las cosas. ¿Ya? Se los recomiendo, les voy a dejar también el link después al terminar en el chat, para que lo miren, porque es muy interesante cómo hacemos las cosas los chilenos. Y aparecen todo lo que se puede leer como triquiñuelas, oye, arreglemos entre nosotros para que le decimos al jefe, ¿ya? Que a veces pueden ser disfuncionales si no son recogidas por la organización, que es lo que suele ocurrir, si no son vistas por la organización, pueden volverse soluciones, pero disfuncionales, pero finalmente lo que buscan es dar viabilidad y compatibilizar los mandatos con los intereses del grupo y los intereses personales. Entonces, estas dinámicas generativas y creativas que se dan en el clique, que caracterizan las maneras de hacer el trabajo aquí en lo concreto, en el día a día, no en el libro, lo que hago yo para acomodarme con mi camarita, cómo converso con el amigo, son formas de subsistencia, de acomodación, ¿sí? Por lo tanto, pretende dar viabilidad a un sistema que especialmente existen problemas. Respecto de los intermediadores que están ahí entre un clique y otro, adelante. Estos traslapes entre cliques que se llaman pliegues estructurales y estos nodos, personas que los conectan, que pertenecen a uno y otro, que se llaman corredores de clique, actúan como Marco Polo, ¿ya? Llevando y trayendo especias que son valoradas en otros territorios, a lo mejor en mi clique no tanto, pero en el otro que no sabía sí. Y así corre el rumor de pasillo, así corren las soluciones creadas y así se distribuye, ¿ya? Si lo pensamos desde el modelo de la actividad, Engström, pueden verlo por ahí, eh, son los flujos culturales, ¿ya? De artefactos, lenguajes, soluciones, creaciones. ¿Ya? Entonces estos corredores de clique operan como Marco Polo llevando y trayendo cuestiones que son valoradas aquí y allá. Por lo tanto, estos corredores de clique se arriesgan también a estar atrapados entre la lealtad de culturas distintas, pero lo que suelen hacer, y es lo que ocurre en esta organización, es que actúan de manera política. Estos sujetos administran sus
dedicaciones a uno y otro clique y seleccionan bien qué es lo que traen y qué es lo que llevan, ¿ya? Entonces esta coordinación entre cliques depende mucho de nuestros corredores de cliques, ¿ya? Que tengan un buen rol. Y esos podrían ser los buenos líderes futuros, pero son líderes informales y son líderes distribuidos, ¿ya? No son liderazgos centralizadores, son liderazgos que distribuyen, ¿ya? Entonces, estos corredores de clique permiten el intercambio de riquezas entre cliques y permiten la innovación. Un pliegue estructural, entonces, que este traslape es un espacio de innovación. Y los cliques trascienden la toma de posiciones polares contra o en favor de un cambio, cosa que está también estudiada, van más allá de eso y lo que buscan es equilibrio, ¿sí? Viabilidad. Entonces, cuando lean los cambios, cuando les digan vamos a hacer gestión del cambio, no lean solo desde el código de las lógicas de resistencia, sino que busquen y miren también dónde pueden estar los recursos de creación de posibilidades, dónde están estos contactos. ¿Ya? Nuestro aprendizaje finalmente, adelante, es para el bronce, ¿no? Un poco compleja la frase, pero es como nuestra conclusión en resumen, es que los cliques albergan relaciones generativas y espacios de posibilidad, activan procesos de agencia basados en el intercambio y la negociación, y son ambientes de confianza, donde se producen coordinaciones distribuidas para la creación de soluciones. ¿Ya? No les voy a pedir de nuevo su opinión de los cliques porque ustedes a priori ya tenían el entendimiento de que eran posibilidades interesantes de conexión. Eh, bueno, voy a declarar misión cumplida. Entonces la idea de que estos grupitos, que no, que el rumor y que eliminenlos, tratan de eliminarlos del lenguaje, sino más bien tratar de observarlos y comprenderlos, porque son un tremendo recurso organizacional para el cambio. Como detalle de cierre, les voy a dejar la dirección en el chat de nuevo, les voy a dejar 3 ya, de la última, que es un software que está desarrollando el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que da soporte a las conversaciones de pasillo, sí, a las conversaciones de pasillo que se dan en los momentos de descanso, porque ellos sí saben que es importante rescatar este tipo de interacción, especialmente en este modo COVID. Ya ha aparecido una serie de Zooms, pero informales, para estas conversaciones privadas de pasillo, para darle un espacio porque facilitan la combinación y la asociación entre personas en un ambiente de confianza. ¿Ya? El Ming, ahí les dejo el contacto. Por mi parte eso es todo. Vamos al final a hacer una sesión de conversación y respuesta. Yo tengo a las 10:20 que partir a otra sesión, así que espero alcanzar a estar con ustedes. Si no, también les voy a dejar mi correo ahí en el chat para que me escriban y estoy dispuesto entonces a lo que les parezca conversar para que hagamos clic y quedo disponible entonces. Eh, para terminar, les agradezco una vez más su presencia, su compañía. Dejo con usted a nuestra querida profesora Solange Quilodrán, que continuará esta presentación con una reflexión que explora estos procesos generativos que traspasan fronteras, que abren nuevos espacios, nuevas posibilidades. Y bueno, bienvenida a Solange. Muchas gracias, Pablo. Buenos días, muchachos, muchachas. Un gusto que estén con nosotros. Y tal como decía Pablo en su interesante exposición y cómo nos fue contando de esta investigación que creo tremendamente valiosa para poder comprender justamente espacios de cambio que muchas veces se tornan bastante complejos. En lo que a mí respecta, quiero justamente, como Pablo también decía, compartir con ustedes también reflexiones en torno a la experiencia. En lo personal me ha tocado estar en distintos procesos de gestión de cambio cultural, que han sido muy interesantes, pero claramente hoy día estamos en un escenario distinto. Entonces, desde esa perspectiva, invitarlos a reflexionar con nosotros, ¿sí? Y de esa manera poder compartir con ustedes lo siguiente. Y bueno, ahí van a ir apareciendo sin duda también los chats, en fin, para que me vayan
preguntando y compartiendo, ¿sí? Quiero cerciorarme de que puedo mirar los chats, porque soy yo la que está en este minuto exponiendo, y sí, creo que sí. Bien, si no, ahí, si por alguna razón no pudiera, por supuesto que tomo al final todo, ¿sí? Bien, aprendiendo las crisis como recurso para construir futuro. Nosotros estamos experimentando un proceso complejo de cambio justamente. Hemos, durante este último tiempo, claramente experimentado el cambio de una manera bastante compleja. Y los invito a partir, sin embargo, compartiendo esto desde una reflexión de un filósofo vasco, español. Como filósofo, dice él, me preocupa que no hagamos los diagnósticos adecuados, que no procedamos a la renovación conceptual de la crisis, conceptual que la crisis nos está reclamando. Y mi mayor esperanza es que hagamos descubrimientos significativos, que aprendamos. Y ahí está el tema. ¿Aprendemos? ¿O cuánto aprendemos de las crisis? Nosotros somos un país y un mundo entero que ante las crisis parece que nos movilizamos bastante. Hay, sobre todo hoy día, en este contexto de quiebre, ¿cierto? Donde además han habido muchos tipos de cambios que se conjugan, ¿sí? Esto del cambio climático, hubo un estallido social en nuestro país, todo el tema de la era digital trae consigo cambios muy acelerados también, todos los fenómenos asociados también a la inmigración, hoy día la pandemia. Son muchos, y muchas veces, tal vez esos cambios que los estamos experimentando hoy día, sencillamente no los pensamos posibles. Sin ir más lejos, la pandemia es un ejemplo claro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en esto también hemos sido capaces, ¿sí?, de enfrentarlo y de reaccionar positivamente incluso, ¿sí? Yo sé y estoy muy consciente que este cambio ha sido duro, que este momento ha sido muy complejo, que hay organizaciones, personas que han sufrido y siguen sufriendo bastante esto, pero también ha habido respuesta y en general nosotros nos hemos planteado frente a esto, ¿cierto?, con una urgencia y hemos podido, por lo tanto, también gestionar, autogestionar, ¿sí?, comenzado a utilizar muchas herramientas que tuvimos en algún minuto que probablemente no las utilizábamos. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que tenemos la capacidad, sí, de reaccionar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando, por ejemplo, hubo un terremoto en algún minuto también, y nos dimos cuenta que ante la crisis sí somos capaces de responder, somos capaces, por lo tanto, de salir adelante. Surge mucho de lo nuestro, de lo mejor que poseemos. Entonces parece que sí tenemos la capacidad de responder a la urgencia. De hecho, Pablo lo decía, se van generando también, ¿cierto?, en todos estos crisis también oportunidades. Y de hecho, en este último año, ¿sí?, también nosotros, y así como lo hicimos también hace 10 años, 11 años atrás con el terremoto, comenzamos a reorganizarnos, fuimos mucho más flexibles en cómo tomar también las decisiones y cómo organizarnos y tomar decisiones. Hoy día en particular se aceleró el teletrabajo porque también fue una respuesta. Y algo muy interesante que también lo decía Pablo, ¿sí?, se rompió el trabajo en silo. Durante el terremoto, muchas organizaciones que lograron salir adelante rompieron esos silos. Hoy día también. Hoy día inclusive se han compartido espacios, se cedieron espacios para poder trabajar y responder a la urgencia. Y un gran ejemplo, lógicamente, son aquellas organizaciones como transporte, como los hospitales, las clínicas, muchos emprendedores también, que han dado el ejemplo respecto de cómo organizarse ante estos fenómenos. Entonces, por lo tanto, la invitación ahí es darnos cuenta, a ver, ¿qué pasa? Porque si nosotros miramos lo que fue el periodo del terremoto, todo lo que se hizo, y durante este tiempo, ¿cierto?, en que transcurre entre ese momento y el actual, muchas prácticas que se dejaron de hacer para reaccionar ante la crisis también se perdieron. Se volvió, por ejemplo, a trabajar en silo. Sin ir más lejos, en lo personal, en formación continua, nosotros en los programas cerrados, cuando nos demandan capacitaciones, en la propia organización, donde trabajé por varios años y se volvió a una normalidad,
también nos dimos cuenta que volvíamos a los silos y seguían las demandas, volvían las demandas de mejoremos comunicación, mejoremos coordinación, fortalezcamos el trabajo en equipo. Pudimos hacerlo antes. Volvemos, parece que a una, entre comillas, normalidad que no nos permite recoger todo ese aprendizaje. Entonces, volvemos hoy día, ante un escenario complejo como el actual, a darnos cuenta que sí podemos, que parece que no habíamos perdido esa capacidad, pero algo pasa que no la sostenemos en el tiempo. Entonces, en síntesis, parece que ante la crisis, ¿cierto?, donde actuamos conectados con un propósito, donde nos aprovechamos, ¿cierto?, todos y todas respecto a todo lo que poseemos, entonces parece que algo tenemos que hacer, porque si nos colaboramos, si nos coordinamos, si logramos espacios de co-construcción, empatizamos, nos reconocemos, en las crisis aparece, emerge de forma muy natural este nosotros, somos, el podemos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ante eso, ¿qué es lo que nosotros nos decimos? Bueno, aprendemos finalmente, se sostiene esto en el tiempo, y la pregunta actual es, bueno, entonces, parece que algo nos pasa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo capitalizamos esto? ¿Cómo logramos realmente que el cambio se sostenga? ¿Sí? Y más aún, hoy día que finalmente estamos en un proceso en que en lo personal digo, el cambio, más que buscar la adaptación al cambio, es buscar la posibilidad finalmente de ser parte de un cambio, porque el cambio parece que es algo bastante permanente, ¿sí? Y lo digo desde el punto de vista de la urgencia y la celeridad con que lo estamos experimentando. Yo los invito aquí a conectarse con algo que probablemente muchos de ustedes más de alguna vez lo habrán comentado, han sido parte probablemente de varios cursos, talleres que hemos tomado a propósito justamente del cambio. En este contexto que ha sido los momentos de crisis, ¿cierto? Respondemos con rapidez. Entonces, por ejemplo, decimos ya, pongamos rápidamente de acuerdo, mira, hay que reestructurar eso, comencemos como sea a ocupar estas plataformas, los Zoom, etc. Entonces vamos respondiendo. Hay prácticas que aparecen, hay tareas concretas que surgen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay una forma de hacer las cosas y nos conectamos finalmente con esta forma de interacción, ¿verdad?, que nos permite y nos ofrece muchas oportunidades. Y logramos avanzar, logramos concretar ese cambio que requerimos, ese resultado que buscamos. Y decimos, claro, nos sentimos distintos, mira que aprendemos. En contextos de crisis parece que efectivamente estamos sintiendo de que el cambio en ese observador en la persona se logra. Y sentimos que estamos en un proceso de un cambio transformacional. Pero, como decíamos hace un ratito atrás, cuando volvemos a un espacio, entre comillas, de normalidad, muchas de estas prácticas quedan en el camino, ¿sí? Las perdemos. Mucha de esta experiencia se va perdiendo. Pareciera que finalmente nos conectamos más bien con ese aprendizaje de primer orden, más asociado a la acción, a la tarea. Y ese cambio que hubo, parece que lo experimentamos de alguna forma más en lo personal que finalmente como toda la organización, como todo un sistema. Y ante la crisis, también hoy día y en particular, sobre todo en este contexto actual, digo, ojo, ¿pusimos el centro en la persona? Sí. O sea, dijimos la persona es el centro. La idea es que hoy día, de todas maneras, sea parte de nuestro centro. O sea, en el fondo, no es poner a la persona al centro, sino que las personas somos el centro. Y ahí el contexto aparece de forma mucho más crítica, a mi juicio, mucho más significativa de lo que fue en algún minuto. El contexto actual nos demanda bastante. Estamos en un espacio, una globalidad, y además, en este mismo contexto de pandemia nos dimos cuenta rápidamente. Lo que experimentamos a nivel mundial se vive acá. El tema es cómo logramos efectivamente una transformación. ¿Cómo logramos que todo esto que hemos experimentado, los aprendizajes que hemos adquirido, las distintas formas que hemos adoptado para enfrentar estos problemas, este entorno muy complejo, este entorno que es cambiante, que es volátil, que nos genera ansiedad, por lo tanto, logremos finalmente ser capaces, más que de adaptarnos, ¿sí?, al cambio, es más bien adaptarnos a que somos parte permanente de un cambio. ¿Cómo nos adaptamos a navegar finalmente en esta incertidumbre, ¿sí?, en este entorno complejo? Es poner el acento, sin duda, en lograr
un resultado, pero dentro de un contexto. Pongamos el acento en el contexto. Comprendamos ese entorno que nos está demandando mucho de nosotros. No perder de vista por ningún motivo el cambio finalmente también en ese observador que somos, pero finalmente construyendo y siendo parte de un sistema, en donde en definitiva las personas sí vamos a estar al centro, somos el centro de esto, ¿sí? Y desde allí vamos a surgir conectándonos, ¿cierto? Generando estas redes de relaciones también para ir logrando que este aprendizaje realmente se sostenga en el tiempo. Y ahí yo, solamente a propósito de lo que estoy mostrando en este minuto, los procesos, de hecho, de gestión de cambio tienen su metodología. La metodología de la gestión del cambio siempre nos dice, mira, en los procesos, cambios culturales, inclusive en esto de instalar nueva tecnología, tenemos que lograr y apoyar a las personas para que se adapten al cambio, ¿cierto? Y ahí aparece la gestión del cambio como un método bastante efectivo por lo demás. Claramente sabemos que si nosotros gestionamos cambios, es decir, implementamos una metodología que busque facilitar que las personas se adapten, ¿cierto?, a este desafío, a este nuevo escenario, vamos acompañando ese proceso. Vamos acompañándolo por etapas. Nos damos tiempo, es decir, planificamos el cambio. La crisis no nos permite precisamente planificar ese minuto. Normalmente también nos planificamos o gestionamos y aprendemos, se supone, y se supone también que nos preparamos para enfrentar nuevas crisis. Pero en definitiva, el cambio lo planificamos. Entonces, hay básicamente 3 etapas importantes. Una que tiene que ver con la sensibilización, ese momento en el cual la organización, las personas no sabemos, ¿cierto?, este cambio que vamos a enfrentar. Y me reitero, estamos hablando del cambio planificado. Ese no sé se tiene que transformar en un sé, ¿sí? Y por lo tanto, lograr en esa primera etapa sensibilizar. Nos apoyamos muchísimo de la comunicación también en esto, fundamental por lo demás. Cuando las personas vamos comprendiendo de qué se trata esto, necesitamos adquirir las herramientas. En una segunda etapa, por lo tanto, que tiene que ver con que no puedo, no manejo, por ejemplo, esta nueva tecnología, y ¿cómo puedo? Bueno, capacitación, entrenamiento, por lo tanto viene la etapa ya de desarrollo, donde comenzamos también a implementar, ¿cierto?, estas nuevas prácticas, esta nueva tecnología, esta nueva forma de organizarnos, pero como es un cambio planificado, seguimos planificando, seguimos, digamos, cumpliendo con ese proceso de adaptación, para llegar finalmente a una consolidación que tiene que ver con que ahora que ya tengo las herramientas, bueno, tengo que optar por implementarlas. Y ahí muchas veces se mantiene cierta resistencia porque el no quiero tiene que ver con que cómo logramos motivar, ¿cierto?, incentivar y reconocer para que finalmente las personas se conecten con el quiero y se consolide ese cambio. Ese proceso, por lo tanto, de gestión de cambio va acompañado, como decíamos, de un proceso clave que es la comunicación. Contamos con un plan comunicacional que pasa también de una comunicación que es informativa, a persuasiva y a simbólica en cada uno de estos 3 escenarios, de estas 3 etapas que comentábamos. Y los agentes de cambio, por lo tanto, fundamentales también, cada uno de los líderes. Todo este proceso lo trabajamos, ¿cierto?, lo planificamos, vamos implementando etapa por etapa, reconociendo que la resistencia al cambio es algo natural. Y por lo tanto, en esta resistencia, donde partimos más bien negando esa oportunidad de cambio, tenemos que ir acercándonos, por lo tanto, a reconocer y a comprender de qué se trata. Esa resistencia que pasa por muchas veces temor a lo que viene, ¿cierto?, la trabajamos con la gestión del cambio. Sabemos que es un momento bastante complejo, de mucha angustia para la organización. Por eso sensibilizamos, por eso utilizamos mucho la comunicación y mostramos de qué se trata. De tal manera de llevar a que la organización, las personas vayan explorando, ¿cierto? Desarrollamos, entregamos herramientas, entregamos capacitación, etc. En ese proceso de exploración nos vamos dando cuenta que podemos, y de esa manera vamos perdiendo ese miedo, ganando confianza, adquiriendo confianza y vamos implementando lo nuevo. Esa curva de resistencia al cambio, ¿cierto?, que es como una raíz cuadrada, ¿sí?, hasta llegar finalmente al compromiso de finalmente reconocer que podemos,
y digamos, avanzamos hacia el cambio. En este proceso, como digo, sin gestión de cambio, se ve la curva que está ahí arriba a mano derecha, y que cuando hacemos gestión de cambio, esa curva se aminora en cuanto a su intensidad, ¿sí? Y por lo tanto, reconociendo que la resistencia al cambio siempre está, en la medida que gestionamos, que apoyamos a la organización, a las personas, para que vayan superando sus temores, sus aprensiones, vayan desarrollando las nuevas competencias, lógicamente esto se disminuye y logramos el cambio. Y llegamos a esa última etapa, que es la consolidación. El punto es que cuando estamos en crisis, cuando estamos en periodos tan complejos como el actual, mi temor, digamos, y ahí un poco la apuesta, es que, y mi reflexión, ¿qué nos va a pasar también con todo lo aprendido? ¿Qué nos pasó hace tiempo atrás también? Muchas cosas buenas se hicieron, muchas cosas buenas se dejaron de hacer, otras se mantuvieron, sin duda, ¿sí? Hubo muchos desafíos que se plantearon, de cómo innovar, de cómo mejorar infraestructura, equipamiento, ¿sí? Muchos comités de crisis comenzaron a operar por un tiempo importante. Se invirtió también en rediseñar las organizaciones, las estructuras organizacionales. Mucho de eso también quedó en el camino. Entonces, de ahí, finalmente, esta preocupación y esta reflexión a la cual los invito a preguntarnos, a ver, ¿cómo lo hacemos para que realmente hoy podamos mantener este compromiso, este estado finalmente de apertura, ¿sí? Y de seguir en un proceso sostenido de cambio, pero de aprendizaje finalmente? Y ahí yo los invito también a conectarnos con una frase de un autor bastante conocido hoy día. Dice: si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales sólidos como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez. Harari, ¿sí? A propósito justamente del aprendizaje, ¿sí? Parece que tenemos que aprender también, aprender con flexibilidad, aprender de forma ágil también, y por lo tanto que ese aprendizaje y esa forma sea parte también de nuestra vida cotidiana de alguna forma. ¿Cómo capitalizar finalmente estos aprendizajes en crisis? ¿Cómo vamos planificando, esta planificación, digamos, se consolida? ¿Cómo logramos, en definitiva, adquirir, reitero, más que esta capacidad de adaptarnos al cambio, es de ser capaces de navegar en el cambio? Y de esa manera, ser partícipes de un cambio más bien generativo, ágil, un cambio que genera, que nos da oportunidades de verdad, y que es ágil, porque es permanente, porque es rápido, es urgente, para responder finalmente a la dinámica actual. La creación también de algo nuevo que todavía no ha existido es parte también del desafío, creo yo, y finalmente hacer de lo que parece imposible algo posible. Este cambio generativo del que converso tiene que ver justamente con la apertura, mucho de lo que también señalaba, y de hecho lo señalaba Pablo de alguna forma al final también, ¿sí? ¿Cómo generamos? Entonces, estas redes también, estas articulaciones que han surgido en estos espacios, esta forma de conversar, de compartir, ¿cómo la hacemos nuestra finalmente y la mantenemos como parte importante de mantener un estado de co-construcción, ¿sí? Y de permanencia en eso, de continuidad en eso? Porque finalmente la gestión del cambio, digamos, el cambio que es generativo, también nos permite ir recuperando y reviviendo estos aprendizajes, ¿sí? Y decidir de manera consciente si aún son válidos para nosotros, si queremos potenciarlos o transformar para seguir creando, ¿sí? Y eso pasa también por reconocer las capacidades instaladas de las organizaciones. Muchos de estas formas, digamos, que hemos llevado, implementado, con las que hemos utilizado para enfrentarnos a estos periodos tan complejos, a la crisis, también ha surgido de reconocer muchas de esas capacidades instaladas, las personas incluso, que por más de algún momento, por mucho tiempo tal vez, no siempre fueron a los que consultábamos, a los que escuchábamos. Pero aparecen. En estos espacios también aparecen talentos que no pensábamos que existían. Y eso es transversal, porque incluso en la educación, yo hoy día estoy segura que muchos liceos, escuelas, han descubierto talentos a niños, ¿verdad? Que en algún minuto era tal vez el más calladito en la sala, el que no preguntaba mucho,
Pero en estos espacios en donde aparece, ¿cierto?, la pantalla, en donde hay una forma distinta de interacción, aparecen también nuevas u otras oportunidades para que se muestren justamente estos talentos. Hay muchos niños que hoy día están apareciendo y que los docentes los descubren. Ahora, el tema son prácticas también. Estamos más acostumbrados a cierto tipo de metodología pedagógica y en el aula, ¿cierto? Bueno, en este aula que es distinta, con otras metodologías van apareciendo entonces también otros talentos. Entonces parece que sí tenemos que innovar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿cómo capitalizamos el aprendizaje para construir futuro? Un par de apuestas, de declaraciones en tonos también a seguir compartiéndolas. Por un lado, el propósito organizacional de una organización siempre es fundamental que esté, creo yo, muy, muy compartida con la organización. Que sea clara y compartida. Cuando digo compartida, no porque esté ahí puesta en las paredes de la organización, no porque solamente aparezca en los fondos de pantalla, ¿sí? No porque esté en los manuales de esa organización, ¿sí? Sino que sea viva, que esté en la experiencia, en el día a día de esa organización, y que además valora la historia y la recoge, porque también desde la historia está mucho de lo bueno que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo la recogemos? Pero ese propósito es importante que se plasme en el día a día de la organización. Y ese es un trabajo que las organizaciones, creo yo, deben hacer. Y hoy día también es importante la estructura, la forma en cómo nos organizamos. Las estructuras hoy día tienen que bajar, tienen que ser todavía más planas, ¿sí? Cómo las organizaciones logran mayor agilidad, flexibilidad, horizontalidad. Se trata finalmente, a propósito del talento que mencionábamos, hay potenciales talentos sin duda, pero lo necesitamos para todo y sobre todo para este nuevo escenario. Entonces, ¿cómo maximizamos, ¿sí?, ese pensar, esa creatividad, esa diversidad que existe hoy día en las organizaciones? La comunicación estratégica. Sí, sin duda, y de hecho yo les decía, la comunicación de hecho es clave en cualquier proceso de gestión de cambio, pero no es una comunicación tampoco solo estratégica porque tiene en definitiva a nivel corporativo todo muy claro, sino que cómo baja y de nuevo se hace práctica cotidiana, ¿sí? Cómo llega y cómo se va transfiriendo y se va haciendo parte también del rol de los distintos líderes en cada uno de sus equipos. Cómo también logramos volver, o más bien a recuperar, ¿sí?, esta capacidad que tenemos de articularnos realmente. ¿Cómo rompemos silos? Hagamos una articulación transversal de los equipos, ¿sí? Tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria, interárea, en una co-construcción. ¿Por qué, por ejemplo, no volvemos de alguna manera a las metas compartidas? Pero no compartiendo solo el resultado. ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos coordinamos para ir avanzando juntos en esta meta, en el logro de estas metas? ¿Sí? Busquemos en el fondo aprendizajes, ¿sí? Instalemos estas prácticas, ¿cómo logramos esa transferencia? Generemos comunidades de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo logramos? De hecho, la metodología ágil habla mucho también del trabajo en célula. Bueno, estos espacios del trabajo en equipo, en los cuales vamos conversando, ¿cierto? Generemos en esto también, no solamente una rica conversación, sino que también vamos sistematizando esto, pero de una manera también creativa, innovadora, y que siempre esta búsqueda, ¿cierto?, por ir encontrando nuevas formas de hacerlo que vayan siendo más eficientes. Y probemos, seamos recurrentes en eso. Necesitamos también una organización y líderes también con inteligencia emocional. Hoy día no es solamente la rapidez con la que trabajemos porque tenemos nuevos métodos, no solamente porque la tecnología nos va a ayudar en eso, las nuevas plataformas, ¿sí?, sino que sobre todo tiene que ver con cómo nosotros hacemos uso de eso. ¿Cómo escuchamos? ¿Cuánto escuchamos? ¿Empatizamos? ¿Cuánto empatizamos? El autoconocimiento va a ser fundamental. Los líderes, cómo se transforman, ¿sí? También el líder es generativo. La transformación, líderes transformacionales no solamente porque son capaces de conducir procesos de cambio, sino que generan en el fondo los contextos de cambio. Son líderes generosos, que reconocen, que respetan, que celebran. Y una cuestión que es clave, feedback continuo. No es el feedback, no es la retroalimentación que la vamos a utilizar o vamos a implementar al momento de la evaluación de desempeño. No, constante, ¿sí?, en ese día a día, de forma inmediata cuando es pertinente, no cuando ya ocurrió mucho lo que ocurrió sin siquiera darnos cuenta,
¿sí? Tenemos que estar ahí, en la organización. Como también, no solamente, ¿cierto?, vamos formando para ir desarrollando estas nuevas competencias que requerimos, sin duda, sino que también formemos para enfrentar crisis, pero como decíamos, para navegar en la incertidumbre, ¿sí? Y seamos constantes, sostengamos. Si se generaron comités de emergencia, de crisis, bueno, veamos cómo ese comité se va también a lo mejor reformulando, van incorporándose nuevas personas, más bien ese comité que puede estar preparándose y formándose para ir a estar atento, digamos, al futuro. De tal manera de, por lo tanto, imaginar escenarios que probablemente hoy día no los tenemos para nada pensados. Y aquí aparece también el rol de recursos humanos, de gestión de personas. Sigue siendo un área estratégica de todas maneras. Somos socios estratégicos, somos aliados de nuestras organizaciones, pero con la gran diferencia que tenemos que anticiparnos, ¿sí? Seamos aliados, asesoremos, sigamos apoyando el desarrollo de las organizaciones con nuestra mira estratégica, pero sí también anticipándonos. Por lo tanto, también la invitación es que seamos parte fundamental de ese imaginarnos los escenarios futuros, ¿sí? En esa medida también anticiparnos. Y de esa manera, por lo tanto, ir vinculando las personas, tecnologías también y la incertidumbre. Seamos parte efectiva de esa transformación cultural. Y en esto, yo quiero compartir con ustedes un par de ideas que fueron surgiendo en un proceso de entrevistas que hicimos a 6 personas, 3 de ellas líderes internacionales y 3 líderes locales, en un ciclo de podcast que le llamamos Alquimia, liderando el presente y futuro. De hecho, si ustedes quieren también y se interesan revisarlo, pueden estar en Spotify, también los tenemos, después les podemos pasar también algunos links, están en nuestras páginas, en fin. En estos podcasts, como decía, hablamos de alquimia, los líderes del presente y futuro. Por ejemplo, estuvimos con Cinia Padilla, ella pertenece al TEC de Monterrey, y nos decía, no tenemos que esperar que cambie el escenario, sino que cuestionamos cómo adaptarnos para contribuir e innovar con integridad y efectividad. Por otro lado estaba Ángel Díaz Maroto, un consultor español, experto en agilidad, coach ágil. Dice él, entender que las barreras son partes del juego y se hacen cargo de algo que está pasando en el sistema. Las barreras son alertas que hay que tener en cuenta y de las cuales hacerse cargo. Estuvimos también conversando con Pedro Pablo Razzuri, ¿sí? Él fue también gerente de SBIO acá en la zona, yo soy de la región del Biobío, y también fue ministro y hoy día, luego de presidir el directorio de EFE, está también en el directorio de Codelco. Pedro Pablo decía, creo que el año 2020 debería ser llamado el año de la innovación, porque nunca hubo un proceso de cambio que coincidió con un cambio tecnológico que estaba en ebullición. Viéndolo desde una mirada optimista, hubo un impulso innovador y creador. Aparece también Sandra Willman. Ella es una psicóloga colombiana que también es parte del equipo de Fred Kaufman, que es un psicólogo que ha escrito bastante sobre liderazgo consciente, ¿sí? La empresa consciente también, tiene un par de libros. Sandra nos dice, el mundo emocional que hoy es indispensable mirar comienza por entender la gentil aceptación, la compasión y el coraje, ¿sí? Sandra nos va a acompañar, entre paréntesis, en un workshop el próximo martes 15 de junio. ¿Sí? Los invito desde ya. Mónica Álvarez, la directora presidenta del directorio, quiero decir, de Buses Hualpén. ¿Sí? Mónica dice, tenemos un concepto profundo de la importancia de las personas y que se sientan parte de este proyecto. Eso me parece clave. Cuando estamos en los procesos de cambio, sean muy planificados o que responden también a crisis, todos tenemos que ser parte. La participación es clave. La crisis nos obliga de alguna forma. ¿Cómo de esto lo hacemos también parte? La participación es clave en los procesos de cambio, de transformación. Claudia Bobadilla, aprendizaje emocional lo requerimos para lidiar en un mundo incierto, vulnerable, de transformación veloz. Un aprendizaje emocional. Y finalmente, las buenas prácticas que nos invitaban también a implementar. Cine nos decía, apertura al error, capitalizar aprendizajes y co-crear nuevas formas de hacerse cargo de los desafíos.
encontrar formas de solución con rapidez. Teresita Serrano, nuestra decana, que también nos acompañó junto a Cinia, dice, trabajo multidisciplinario para abordar la complejidad y colaboración en la experiencia. Importante, nosotros lo estamos haciendo, no es fácil, pero en eso estamos, tenemos un desafío interno también importante en nuestra universidad y en nuestra facultad. Pedro Pablo también decía, compartir labores de hogar con equidad entre hombre y mujer. Importante, no menor. Sandra Wilman también nos decía, volver a las competencias básicas, curiosidad, escuchar, conversar, indagar con sentido. Mónica Álvarez, necesitamos de acciones simples y concretas para responder a las crisis. Comprar mascarillas, sanitizar, que fue el escenario actual. Puede parecer muy obvio, pero no siempre lo que es obvio finalmente se torna tan obvio, ¿sí? Muchas cosas se dejan de hacer porque pasaron nomás en la transparencia. También es importante reconocer eso. Claudia Obadilla, conversar y saber conversar con quienes no conocemos y discrepamos. Escuchar generosamente, quedarse callado. Muchachos, les invito a que seamos parte de esta co-construcción de presente y futuro. ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Qué quiero compartir y capitalizar con otros? Espero que con esto, reitero, más que desde la experiencia del saber qué hacer, es también incursionar, es la invitación a eso, a que juntos vayamos buscando y seamos parte, generemos estas redes, ¿cierto? Como también lo decía Pedro Pablo, ¿sí? Y Pablo ahora, quise decir, en su exposición. Bien, eso por mi lado, y voy a ver también algunos, la verdad es que no pude ver finalmente los chats, así que voy a ver más arriba, a ver si hubo algunas cosas que pueda contestar de inmediato. Sol, hay una pregunta, sí, mira, dice, sí. ¿pudiera desvincularse de la cultura de la organización? ¿Desvincularse, esa es la palabra? Sí. Sí, si pudiéramos desvincularnos. No podemos olvidar la cultura de la organización para nada, la cultura organizacional es fundamental. En los procesos de transformación cultural, tampoco se trata de desconocer la raíz, que es fundamental. Nosotros estamos en un proceso de cambio cultural sin duda, entonces tenemos que ser capaz de cambiar parte importante de este ADN, que es la cultura. Pero yo diría que al revés, una cuestión muy rica, y mi experiencia me lo dice, para poder finalmente lograr esto, es justamente reconocer nuestra cultura, valorar nuestra cultura. Y por eso en esto, yo soy una persona que soy amante de las historias de las organizaciones. La historia para mí es una cuestión clave cuando estamos en procesos de transformación cultural, de todas maneras. Incluso en estos momentos tan complejos, tan vulnerables, tan volátiles como crisis. Y me hiciste recordar a propósito de esta pregunta, por ejemplo, también cuando se dio el terremoto, ¿quiénes fueron los principales consultados? Como les conté, yo trabajé en SBio, entonces fueron justamente esos operadores que conocían las redes de distribución como la palma de la mano. No fueron los mapas, porque además no había electricidad en ese minuto. Entonces, fueron ellos los que primero y principalmente estuvieron ahí presentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa historia no tiene que ver solamente con conocimiento, sino que también con esos valores, ¿sí? Con esas formas en que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas. Mucho de eso probablemente cambie, por supuesto, pero parte de la valoración, porque tenemos que darle una continuidad a este proceso de cambio también. Si no reconocemos las capacidades instaladas a las personas, ¿sí? Esas historias, esas buenas formas también que tuvimos de hacer las cosas, y no recogemos con generosidad también eso, difícilmente, a mi juicio, vamos a poder concretar un cambio. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo generar un cambio y reconocerlo para que impacte y genere en una innovación? Pues en la innovación subyace un cambio. Sin embargo, no todo cambio conduce a una verdadera innovación y mejora. Sí, por supuesto, o sea, sí, claramente los cambios, hay cosas que no nos van a resultar, ¿cierto? A ver, yo quiero ver escuchar dos cosas, digamos, en la pregunta. Una respecto al reconocimiento. Y yo creo que el reconocimiento pasa fundamentalmente por el espacio de participación. Si bien es cierto que es fundamental también el hecho de poder celebrar un logro, compartir un logro, pero más que ese hito es la constancia, es la recurrencia en el reconocer al otro.
Y esa recurrencia desde la escucha, porque de hecho, a mí por lo menos me ha tocado ver en procesos incluso en que hemos hecho estudios sobre qué está pasando, cómo la gente se siente reconocida, las personas se sienten reconocidas, es justamente en esa capacidad que tiene el líder, ¿sí?, de escuchar, ¿sí?, de la retroalimentación constante, permanente, continua. Y en ese escenario, y lo ligo enseguida a lo segundo, es la apertura también a equivocarse. Si nos podemos equivocar, por supuesto, pero cuando nos estamos equivocando, sabiendo que tenemos el respaldo, ¿sí?, para también ensayar algo, y tenemos, por lo tanto, en nuestro entorno ese soporte, y por lo tanto la innovación, que es algo nuevo, distinto, que por sí puede generarnos ansiedad y aprensión, en la medida que mantenemos esa seguridad psicológica, ¿sí?, Pablo también lo mencionó antes, si tenemos esa seguridad psicológica que nos lo da la propia organización, juntos podemos también equivocarnos porque vamos a tener soporte para rápidamente recuperarnos y iniciar un proceso sea de una práctica completamente distinta, pero finalmente en la que hemos compartido este riesgo, controlado de alguna forma también. ¿Sí? No sé si con eso respondo. Súper. Y hay una pregunta para Pablo que dice, ¿qué pasa con organizaciones con clic sin interacción entre ellos? Perdón, todavía estaba con las zapatillas de clavo puestas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo me voy a basar en los antecesores, ¿no? Como dice Tomasello, la evolución de la cultura se da por trinquetes, o sea, te paras sobre los hombros de aquellos que ya han hecho avances. Entonces voy a citar a Thorenville y Wellner, 1998. Detectaron que la resistencia al cambio aumenta cuando hay contextos de relaciones dispersas y falta de confianza en una organización. Esa es la respuesta. Entonces, los cliques, las relaciones de confianza en grupos pequeños, especialmente si están linkeados entre ellos, generan coaliciones de red informal que pueden actuar desviando la oposición o reforzándola. O sea, pueden actuar en favor o en contra de un cambio, en favor o en contra de una sincretización cultural. Ya voy a comentarles eso. Pero son más bien herramientas, ¿ya? Que no tienen un valor absoluto en sí. Pueden estar a favor o pueden estar en contra. Pero si no están, o sea, si no hay vínculos de confianza en la organización, entonces tienes resistencia, tienes problemas, tienes obstáculos, tienes la imposibilidad de diálogo y de generación, ¿ya? Por lo tanto, en una organización que tiene desconexión, es una organización que está en problemas, ¿ya? El tema de las culturas que aparecía por ahí mencionado también. Yo me gusta mirar el trabajo de García Canclini, que habla de culturas híbridas. Entonces, nuestra historia latinoamericana de cultura es una cultura de colonización y de imposición. Entonces, en la organización vemos por lo general dos fuerzas, si queremos como dicotomizarlo para efectos gráficos, de la cultura impuesta, top-down, descendente, esto es lo que queremos ser desde la misión, y la cultura ascendente, desde lo emergente, desde lo que la gente trae como prácticas de trabajo, y el encuentro de estas dos genera lo mismo que generó en Latinoamérica cuando impusieron el cristianismo y había religiones locales, y ustedes pueden ver en México los símbolos que son una mixtura, pueden ver en Manjá, por ejemplo, que es la diosa del mar con la Virgen María, sincretismo cultural. Entonces las culturas se encuentran, se fusionan y generan estos ensamblados. Y eso se da también en estas estructuras de confianza y de relación que reinterpretan, ¿ya? De manera que la organización que no tenga difícilmente va a poder generar una cultura propia, que es el encuentro de estos dos mundos, de lo que yo vengo a ofrecer y de lo que como organización esperamos ser en conjunto. Eso puedo responderle al amigo que preguntó. Muchas gracias, Pablo. Hay otra pregunta que es para la Sol que dice, ¿cuáles serían las condiciones que el liderazgo generativo debe cuidar y colocar atención hoy donde el trabajo ha adquirido formas diversas y contextos tan variados? Mira, primero, por un lado, lo ligo también a lo anterior respecto a cultura, porque decía si podíamos vincular esto a culturas étnicas, y yo digo absolutamente sí,
¿sí? Sin duda. Nosotros en la medida que podamos recoger también esta diversidad, y ahí está la clave, la diversidad no solamente en términos de potencial, de capacidad, sino que cultural, de todas maneras. Hay mucha sapiencia, muchas formas de enfrentar distintos escenarios, y que vamos a descubrir, y de lo cual mucho tenemos que aprender también quienes pensamos tener el saber absoluto. No, para nada. Las culturas étnicas tienen muchísimo que aportarnos, muchísimo. Y sin duda para la eficacia y eficiencia de las organizaciones. Respecto a la pregunta sobre el liderazgo, ¿qué debemos cuidar en torno al liderazgo generativo? Primero que todo, es el valor por las personas, de todas maneras, ¿sí? O sea, el liderazgo generativo lo que busca es generar esos espacios, es crear, es facilitar eso. Pero el líder tiene que lograr ese espacio. Entonces, pero eso también logrado en espacios más pequeñitos. O sea, cómo vamos, por lo tanto, potenciando el trabajo en equipo y cómo vamos dando cabida a esta articulación. Cómo finalmente dentro de nuestras propias jornadas, ¿sí? Y esto tiene que ver algo como más de dinámica, vamos generando esos espacios conversacionales de co-construcción. Cómo las organizaciones también comienzan a diseñar y rediseñar sus espacios de trabajo, ¿sí? Y sus formas de trabajar para finalmente generar esta co-construcción, ¿sí? Y que surja esta creatividad. Y de hecho, es fundamental también que nosotros comencemos a propósito del área de personas, también a modificar, a actualizar nuestros propios instrumentos. De hecho, me venía preguntando nomás en todo este proceso, a ver, ¿nos va a seguir sirviendo un cuestionario de clima como el que existía hasta hoy? Cualquiera sea. Esos enunciados hoy día tienen que ser distintos, creo yo, porque son escenarios completamente diferentes. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo logramos este ser generativo a través de las redes? De las redes me refiero de las redes actuales, de cómo nos conversamos incluso a través de esto que es el Zoom. Bueno, también tendremos que ir viendo alternativas, ¿cierto?, distintas para también gestionar personas. Cómo actualizamos nuestros distintos subsistemas de gestión de personas. Pero sobre todo, cómo aprovechamos estos espacios conversacionales, cómo los potenciamos. Ese cómo, cultura de nuevo, hay una identidad también de la organización, pero siempre desde el reconocer. Muchas gracias, Sol. No sé si alguien tiene otra pregunta que la pueda dejar en la sección. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta, los quiero dejar invitados para el martes 15 de junio, entre 9 y 12:45 horas de la tarde, para el workshop online Liderazgo Trascendente, cómo crear una cultura de propósito y significado. Es una actividad que continúa con este ciclo de actividades del área organizacional de la Facultad de Psicología. Y a nombre de la Facultad de Psicología, quiero darles las gracias por la participación en esta actividad. Espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Están muy bien.